Iglesia, buenos días, ¿cómo están? Nos da mucho gusto saludarlos nuevamente y saber que podemos llegar hasta sus hogares a través de este video y esperamos que hoy todos se conecten y podamos alabar, adorar a Dios en esta nueva modalidad. ¿Por qué no me acompañas a orar? Cierras tus ojos en tu lugar y le decimos: Señor, gracias te damos por este tiempo de alabanza. Gracias te damos porque sabemos que tú estás en todos los lugares, Dios. Tú estás con nosotros en nuestros corazones y hoy queremos alabarte, queremos adorarte y darte todo el honor y toda la gloria. Solo a ti, Jesús. Amén. Que palabras, esto no es una canción. Y la iglesia no es por emociones, por lo que yo canto, solo tú eres la razón. Por siempre cantaré y con todo entera es lo que deseas, tú no buscas perfección. Una canción no es suficiente, toda mi vida es lo que quieres. Quiero adorarte para siempre, mi alabanza tú mereces. Cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Alábala ahí, iglesia, adórale, salta, brinca y dile: gracias, Señor, porque estamos junto a ti y tú nos proteges. Y dile nuevamente: por siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey.
Solo tu amor, solo tu amor, que llena hoy mi corazón. Solo tu amor, me puedo alejar. No me puedo alejar.
el camino nunca se cerrará. Tengo libertad. Te adoramos, oh Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos. Te exaltamos. Damos gloria a tu nombre, Jesús. A ti, solo a ti. Te damos toda gloria y todo honor, Señor. La iglesia no es solo un lugar. La iglesia es tu casa, tu habitación, tu sala, tu oficina, tu carro, tu familia. La iglesia eres tú. Querida familia en Jesús, gracias por acompañarnos en esta transmisión. Te recordamos los números de cuenta para que puedas hacer el depósito o transferencia de tu diezmo u ofrenda. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, puesto que ahí publicamos contenido constantemente. A continuación, te daremos un mensaje el cual estamos seguros que será de bendición en tu vida, pues viene directamente de Dios. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Tengan todos ustedes, Iglesia, familia de Jesús. Es un gusto para mí estar hoy con ustedes en este tiempo. Y pues antes de comenzar con el tema, me gustaría que oráramos para permitir que el Espíritu Santo venga a nuestro ser. Bendito Dios, te damos gracias por este tiempo. Hoy te damos gracias por tu amor, porque a pesar de las circunstancias, tú nos llamas a seguir haciendo iglesia, Dios. Hoy clamamos porque tu Espíritu Santo venga y nos dé revelación y nos dé una llenura para poder tener un entendimiento nuevo de lo que es ser iglesia en tiempos de pandemia, en tiempos de sana distancia, Dios, y poder seguir siendo útiles para tu obra, Dios. Te lo pedimos, quita todo obstáculo y permítenos que tu Espíritu hoy nos dé luz para seguir caminando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues estamos viviendo tiempos que podríamos decir que se parecen un poco a lo que vivía la iglesia primitiva. Por el hecho de que no había tanta libertad de congregarse, de estar unidos por la persecución que había tanto de romanos como de los fariseos. La diferencia es que hoy el enemigo es invisible. Y como sabemos o como hemos tratado de estar hablando en estos tiempos, Dios es intencional y busca que todo lo que está pasando a nuestro alrededor obre para que nosotros podamos ser confrontados, para que podamos ser alentados y sobre todo para que encontremos la perfección que hay en Dios. Entonces, en este tiempo Dios está probando los corazones de las personas y también a quienes pertenecen a su iglesia. Entonces yo quisiera hacerte 3 preguntas claves para esta palabra.
quisiera preguntarte si estamos realmente apartando nuestro tiempo de reunión que antes hacíamos cuando nos íbamos a reunir en un lugar, los domingos antes de la pandemia, si lo seguimos haciendo ahora, ¿no? Con esa reverencia, con ese gozo, con esa expectativa de lo que Dios iba a hacer. Otra pregunta sería que si la reunión del domingo está siendo un complemento de una semana en la que he estado buscando constantemente a Dios y de su presencia, o es el único lugar donde lo estoy buscando, ¿no? Y esto debería repercutir en cuál es mi estado espiritual hoy, cuál es mi estado de ánimo hoy, porque si ciertamente no nos estamos llenando de la presencia de Dios, no lo estamos buscando constantemente, se va a notar en nuestro espíritu, en la condición de nuestro espíritu. Entonces, el tema justamente se llama iglesia a distancia, y me gustaría que exploráramos las escrituras para poder ver esto, ya que el apóstol Pablo hizo iglesia a distancia y no fue por falta de fe, hubo muchos factores que provocaron que el apóstol Pablo hiciera iglesia a distancia, porque como vemos en Romanos capítulo 1 versículos del 11 al 13, él descubría que tenía un anhelo por tener a ese encuentro con la iglesia. Dice aquí: tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo. Entonces el apóstol Pablo estaba constantemente con este anhelo que ciertamente tú y yo tenemos hoy, de poder reunirnos, de poder estar conectados como lo hacíamos antes de marzo, ¿verdad? Pero al apóstol Pablo había muchas cosas que le impidieron en ese entonces. Una de ellas fue el trabajo arduo que hizo a través de todas las iglesias. En esa misma carta a los romanos, en el capítulo 15, versículo 22, les está explicando todo el trabajo que está haciendo en otras iglesias, y dice: este trabajo es lo que muchas veces me ha impedido ir a visitarlos. Otro de los factores que causó que el apóstol Pablo pudiera visitar a las iglesias con la frecuencia que él quería hacerlo fueron los ataques del enemigo. Esto lo explica así en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 17 y 18. Les dice: nosotros, hermanos, luego de estar separados de ustedes por algún tiempo en lo físico, y lo enfatiza, pero no en lo espiritual, con ferviente anhelo hicimos todo lo humanamente posible para ir a verlos. Sí, deseábamos visitarlos. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió, y podemos sentir y percibir esto al tener la frustración de no poder reunirnos como iglesia. Pero sabemos que aún de este mal que podemos ver en todo el mundo, Dios está sacando un bien en su iglesia, en sus corazones. Y esto nos hace que podamos, como el apóstol Pablo, y enfatizo mucho porque él fue uno de los que nos ha llevado a que hoy podamos estar donde estamos, con esa fe, con ese conocimiento de Dios. Y él nos enseñó a esperar en la voluntad de Dios. En Romanos 1:10 lo dice de esta manera: siempre pido en mis oraciones que, si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlos. Y es lo que estamos esperando nosotros en este tiempo, que sea la voluntad de Dios que nos guíe para poder empezar con la reapertura de las reuniones presenciales. Pero tenemos que esperar en Dios, no podemos hacerlo dictados por la emoción, por la presión social, porque veamos que otros lo están haciendo y nosotros nos sintamos motivados. Tiene que ser una guía del Espíritu Santo. Y yo te quiero preguntar, ¿qué pasaría si la iglesia fuera virtual para siempre? Es decir, ¿qué pasaría si tenemos que vivir confinados
de aquí para el real, como dicen por ahí, ¿cuál sería la reacción de nuestro corazón? Porque si tú estudias el Nuevo Testamento, a pesar de que Pablo no pudo visitar constantemente las iglesias que él levantó, no dejó de hacer iglesia, no dejó de comunicarse, no dejó de expresarse. Y fue a través de sus cartas, que son un medio de comunicación a distancia, que logró seguir en contacto, siguió reafirmando, confortando, guiando. Y hoy tenemos muchas herramientas. Hoy estamos conectándonos a través de la red, de las redes sociales, de YouTube, y seguimos haciendo iglesia. No hay fronteras para eso. Porque la iglesia en Cristo, a nivel global, hablando del cuerpo en general, está generando estrategias para hacer testimonio, primero de obediencia, ¿verdad?, a las autoridades. Y en esa obediencia va alineada con la fe. También damos testimonio del cuidado al prójimo y para evitar contagios, ¿no?, y seguir haciendo iglesia a distancia. Y es de esta manera en la que los corazones de muchos están siendo probados, ¿no? Jesús lo decía, que por sus frutos iban a ser conocidos. ¿Qué frutos estamos dando nosotros a conocer hoy? ¿Qué estamos permitiendo que nuestro corazón revele de nuestro interior en el Espíritu? Porque, ¿sabes? La búsqueda de la presencia de Dios no se da exclusivamente en la congregación con los hermanos. No se da exclusivamente en la iglesia, sino en lo secreto. Es en el lugar donde tiene que iniciar la búsqueda de Dios, de la presencia de Dios. Y Jesús lo dijo en Mateo capítulo 6, versículos 5 al 6. Él nos lo manifestó de esta manera. Nos dice que cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Entonces, fíjate bien cómo Jesús nos mete la idea o nos presenta la idea de un Dios personal, de un Dios que está sí buscando que nosotros tengamos esa unidad como cuerpo, pero que también está buscando que nosotros tengamos esa relación personal, individual con Él. Si yo no busco a Dios en lo secreto, si tú y yo no buscamos a Dios en lo secreto, será muy difícil que podamos hacerlo en público, que podamos sentirlo en público. Pero sobre todo se trata de convicción, no de emoción. Porque te puedo decir que cuando estamos reunidos con un grupo de gente se pueden mover muchas emociones, se pueden mover muchas intenciones en el corazón, pero la convicción es lo que se mantiene firme sobre las emociones. En Hebreos 11 vemos la descripción de lo que la fe es. Dicen los primeros versículos: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y fíjate lo que dice el versículo 2, gracias a ella fueron aprobados los antiguos. No habla de una fe que se basa en la emoción, sino una fe que se mantiene por encima de la emoción y por encima de las circunstancias. Entonces es aquí donde nuestra fe, la verdadera fe, se va a mantener aun cuando no nos podamos reunir, como está siendo el caso ahora. La fe de que Dios está obrando aún en medio de todas estas circunstancias. Porque nos dice en el versículo 6, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan, que recompensa a aquellos que saben que Dios se encuentra tanto en lo público, en la congregación, en la iglesia, como en lo secreto, en nuestra habitación con la puerta cerrada. Y Dios muchas veces no lo vas a poder sentir tan fácilmente porque Él quiere que tú le busques,
porque Él quiere que tú tengas esa intención de buscar lo que no sea tan fácil para nosotros encontrar lo que deseemos más de Él. Y es ahí donde realmente nuestro corazón es probado y es donde nuestro corazón revela la intención verdadera. Y es ahí donde nosotros mostramos que somos iglesia, que empieza a haber en nosotros una identidad de pertenencia a un mismo cuerpo. Efesios 4, versos 3 al 6 dice: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Y eso se puede lograr aún en la distancia. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Nosotros creemos que Dios es omnipresente, que está en todos lados. Y si lo creemos realmente, podemos creer que nos está dando esa unidad del Espíritu a pesar de la distancia. Y entonces somos uno en Cristo. Jesús fue una de sus oraciones más profundas que hizo por los discípulos en Juan 17. Y es una oración hermosa en la que Él pide que haya unidad en el Espíritu. No está hablando tanto de una unidad física, porque podemos estar unidos. Y yo creo que esa es una escena que tenemos muy presente en nuestra vida cotidiana, que todos podemos estar en un lugar sin estar conectados. Podemos estar todos sentados en una misma sala y cada quien está en su mundo, en su celular, en sus videojuegos, en su música, pero no estamos conectados. Y Jesús decía en Juan 17, versículos 20 y 26, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad. La perfección se alcanza en la unidad. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Entonces primero tiene que haber una unidad espiritual para que pueda haber una unidad física. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco, y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Entonces, cuando nosotros mantenemos la unidad del Espíritu, Jesús permanece en nosotros. Dice Jesús nos dijo que cuando dos o más estemos en su nombre, conectados en una unidad del Espíritu, en su nombre, Él está en medio de nosotros. Y muchas veces lo hemos llevado esto como que al plano físico y superficial, de que si estamos 2 o 3 reunidos en el mismo lugar, Jesús va a estar ahí, pero habla más de una intención del corazón, de que haya una unidad real en el Espíritu, desde lo más profundo, que nosotros podamos deshacernos de todo nuestro egoísmo para poder permitir que otros estemos conectados con otros en la unidad de Cristo. Y yo quiero animarte porque a pesar de la adversidad, nada nos separa de su amor. A pesar de estos tiempos, podríamos decir tenebrosos, de incertidumbre, de muchas emociones negativas, ansiedad, depresión, a pesar de todo eso, nada nos separa de su amor. Romanos 8, versículos 38 y 39 nos da esta promesa de que pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes,
ni lo alto ni lo profundo, ni el coronavirus, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Por qué? Porque la unidad del Espíritu va más allá de nuestras circunstancias. Es saber que hoy, a pesar de que no puedo ver a mis hermanos en la fe, puedo estar orando por ellos. No necesito saber qué circunstancias precisas están pasando para yo poder orar por ellos y pedir que Dios les bendiga y les acompañe en este tiempo. No necesito tener que poner mi mano física, porque recordemos que Jesús obró mucho en la distancia. Cuando viene el centurión y le dice que su criado está enfermo, pero que él no merece que Jesús vaya hasta su casa, que solamente con una palabra puede sanarlo. Eso es lo que Jesús quiere que hagamos hoy, que podamos incluso orar por sanidad a distancia. Y en ese tiempo estamos llamados a que nuestra fe sea retada, porque la iglesia no es el lugar a donde vamos. La iglesia es cómo estamos viviendo nosotros hoy. Primera de Corintios 1:10 nos dice: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Y si tú te das cuenta, a través de las Escrituras, Dios está buscando esa unidad con su pueblo. Una unidad que no comparte con nadie más, con ningún otro ídolo o con ninguna otra persona. Esa unidad que fue rota en el jardín del Edén. Dicen los teólogos que cuando Adán y Eva estaban en el Edén, antes de que ellos comieran del árbol del fruto prohibido, lo que estaba cubriendo sus cuerpos, porque ellos estaban desnudos, era la gloria de Dios, porque ellos estaban conectados en esa unidad con Dios. Después entró el pecado, rompió esa unidad, y estamos viviendo así, con esa falta de unidad. Y por eso tanto los profetas como Jesús, como los apóstoles fueron caminando y hablando de esta unidad necesaria en el cuerpo de Cristo. Porque ser parte del cuerpo de Cristo va más allá de un lugar, va más allá de lo físico. Es una cultura que tiene que entrar en nuestra mente, bajar a nuestro corazón y hacernos caminar. Que el reino de Dios se establezca en la tierra. Y ser iglesia es disfrutar de su plenitud. Ser iglesia más allá de la distancia, más allá de las circunstancias. Efesios 1, versos 17 al 23. El apóstol Pablo está haciendo una oración y nos dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? ¿Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos? Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. La plenitud de aquel que todo lo llena es la unidad de la iglesia, en un mismo pensar y en un mismo sentir, aún a pesar de la distancia. Yo estoy hablando mucho de esto porque estamos viviendo tiempos en los que tenemos que ser cuidadosos con nuestras emociones y no permitir que la emoción, que la desesperación por el encierro vaya más allá de nuestro entendimiento de lo que es ser realmente iglesia en estos tiempos de pandemia. La plenitud está en ser parte del cuerpo de Cristo, no solo física, sino también emocional y espiritualmente.
Por eso hablamos de que si la cultura del reino es que si uno se goza, nosotros nos gozamos con él, y si uno llora, lloramos con él. Y van a llegar tiempos en donde nos va a tocar gozarnos con unos y llorar con otros, pero con un mismo sentir y un mismo pensar. Efesios 3, 14 al 19 nos lo plantea de esta manera tan maravillosa, que a mí me cautiva mucho lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, esa revelación que tiene de la unidad. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones, aun a pesar de que no puedan congregarse. Y pido que arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Y entonces es en ese mismo pensar y en ese mismo sentir, como parte de un cuerpo, del cuerpo de Cristo, que vamos a poder comprender la magnitud del amor de Dios. Es ahí donde nosotros vamos a poder experimentar esa magnitud, que en nuestra comprensión no vamos a poder analizar, no vamos a poder entender 100%, pero vamos a poder experimentar. Porque eso es el amor, más que conocer, más que tener datos, es experimentar el amor. Y estamos hablando del amor de Dios en medio de la unidad. Y te quiero decir algo, iglesia, para que te animes. El coronavirus no tiene poder sobre nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. En Mateo 16, 18 Jesús hace esta promesa no solamente a una persona, sino a todos los que llegaríamos a formar parte del cuerpo de Cristo. Dice: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Entonces, eso no quiere decir que nosotros seamos inmunes al COVID. No te voy a vender eso, porque eso no es lo que está diciendo aquí. Lo que quiere decir es que la muerte no tiene poder sobre quienes son y se mantienen fieles en unidad. Aun cuando la enfermedad venga, yo ya no puedo tener temor de la muerte, porque sé que vivir es Cristo y morir es ganancia. Entonces sé que cuando mi paso por este plano terrenal termine, voy a estar en la presencia de Dios el día de mañana. Y como compartí yo en Huehuetoca, la vida eterna no empieza cuando nuestra vida terrenal termina, sino que ahorita ya estamos caminando en la vida eterna. Entonces tenemos esperanza. No podemos vivir como quienes no tienen esperanza, aun cuando no nos podamos ver, aun cuando estemos lejos, aun cuando nos enteremos de que muchas personas están sufriendo por este virus. Nuestra esperanza está en que somos uno en Cristo, de que somos un cuerpo, un mismo cuerpo, aun a pesar de la distancia. Entonces quiero terminar este tiempo orando, porque nosotros podamos tener un compromiso real, con un entendimiento claro, para poder ser iglesia en estos tiempos, sin tener que presionar o que apresurarnos para reunirnos. Esperar en los tiempos de Dios, ser obedientes a nuestras autoridades, tener amor por el prójimo y poder mantener la unidad del cuerpo de Cristo en un mismo pensar y un mismo sentir, aún en medio de la distancia. Entonces, si puedes acompañarme ahí en tu lugar, cerrando los ojos, conectándonos con un solo cuerpo, en un mismo espíritu, reconociendo que tenemos un solo Padre, un solo Señor, una sola esperanza.
Hoy te damos gracias, bendito Dios, porque tu iglesia no se detiene, porque tu iglesia sigue caminando aún a pesar de que estos tiempos son inciertos. Aun cuando no alcanzamos a ver el panorama completo de lo que tú estás haciendo hoy, confiamos y creemos que tú vas a obrar para el bien de aquellos que te amamos, para el cumplimiento de tu voluntad, Señor. Hoy queremos permitir que sea tu Espíritu Santo el que venga a darnos un entendimiento pleno y real sobre ser iglesia, no solamente como miembros de un lugar, sino como parte de un movimiento que inició hace muchísimos años, que no se ha detenido, como parte de una esencia que tú viniste a dar a través de tu Espíritu Santo. Hoy queremos, Padre, que podamos tener en un mismo pensar y en un mismo sentir este conocimiento de ser iglesia, de caminar siendo iglesia, de permitir que tu reino se siga estableciendo aún en cada uno de nuestros hogares, aún apartados de todos los demás hermanos, y que podamos echar fuera todo egoísmo, toda soberbia, todo orgullo, para permitir que venga la unidad del Espíritu en nuestras vidas, y así poder alcanzar y experimentar la plenitud que hay en ti, tú que todo lo llenas. Te damos gracias por este tiempo, por darnos las herramientas para poder seguir haciendo iglesia, aún en medio de la distancia. Y permítenos no desconectarnos sobre todo de ti, poder buscarte en la intimidad de nuestra habitación, para poder mantenernos siempre unidos a ti, Jesús. Te lo pedimos hoy, te damos gracias en tu nombre. Amén. Que Dios te bendiga, muchas gracias. Hasta luego.